Un saludo a todos los participantes del webinar Educación Universitaria y Pandemia Hoy. Les habla Andrés Leal, docente de la UNEYES, investigador del Centro Internacional Miranda, miembro del Grupo de Creación Intelectual Ciudad y Pensamiento Político Latinoamericano y miembro del equipo de la revista Observatorio Digital Latinoamericano Ezequiel Zamora. Quiero compartir algunas reflexiones acerca de la situación de la educación universitaria en Venezuela en el marco de la pandemia del COVID-19. Y esta situación hay que pensarla con un marco estructural y con un marco coyuntural. El marco estructural en que debemos pensar la educación universitaria en Venezuela está caracterizado por dos elementos centrales. El primero de ellos tiene que ver con la extrema polarización política que vive el país hace bastantes años y que es bastante conocida, y que más allá de los tratamientos políticos, mediáticos que se le han dado, tiene gran repercusión porque inunda todas las dinámicas diarias del país y además inunda también lo que es mucho más importante, el quehacer educativo, el quehacer intelectual, y además inunda, bueno, todas las lógicas y todos los imaginarios en cada espacio de la vida cotidiana del país. El otro elemento que caracteriza el marco estructural en que debe ser pensada la educación universitaria en Venezuela es el marco estructural de la crisis económica que vive el país desde hace algunos años y que tiene un punto de inflexión importante en el año 2017 cuando el país entra formalmente en hiperinflación. Todo lo cual, bueno, ha generado un cuadro económico bastante caótico que es bien conocido y que, bueno, arropa, digamos, con su capacidad de desorden todos los espacios de la vida cotidiana y por supuesto la universidad no escapa a ello, ¿no? El otro marco en que debemos pensar la situación universitaria hoy es un marco coyuntural que tiene dos elementos fundamentales, ¿no? El primer elemento es el año 2018, cuando el gobierno nacional arranca o ejecuta el Plan de Prosperidad y Crecimiento Económico, que entre sus aspectos más importantes tenía el de una política salarial que hemos denominado regresiva, ¿no? Regresiva en términos de los derechos sociales y las conquistas laborales alcanzadas hasta ese momento. Un plan de prosperidad económica, así llamado, que tenía en el centro el eje salarial, ¿no? Pero ese eje salarial que está descrito a grandes rasgos en el memorando 2792 del Ministerio del Proceso Social del Trabajo, tenía y tiene elementos severamente lesivos de los derechos laborales alcanzados por los diferentes gremios, en este caso del sector universitario, toda vez que impone, sin discusión por supuesto, impone una política salarial regresiva que aplana todos los salarios hacia abajo y que eliminó de un plumazo todas las convenciones colectivas, es decir, no las elimina formalmente, pero sí las elimina en términos fácticos, porque a pesar de, digamos, ser contraproducente o lesionar en cierto modo la Constitución, se impone de facto a través de este decreto y bueno, como decimos, aplanó todos los salarios y todas las tablas salariales en el sector universitario, lo cual ha generado una situación bastante lamentable desde el punto de vista material para los trabajadores universitarios y en consecuencia está afectando hoy severamente el derecho a la educación de millones de estudiantes universitarios que hacen vida en las diferentes universidades públicas del país, ¿no? Bien, el otro elemento coyuntural que caracteriza la educación universitaria en Venezuela es un elemento que no es propio del país, por supuesto, que es la pandemia del COVID-19, que en el mes de marzo comenzó a ser llevada a cabo en el país y que obligó, por supuesto, a la suspensión temporal de las actividades universitarias y que nos puso ante un nuevo dilema tanto a los trabajadores universitarios como al propio Estado, toda vez que esta situación viene a ser un agravante de los diferentes problemas que ya venía presentando la Universidad Venezolana para garantizar el derecho a la educación de forma igualitaria, de forma gratuita y con calidad académica, ¿no? Bien,
Esta situación, como digo, puso tanto a trabajadores como al propio Estado en una situación de dilema y la respuesta del Estado frente a esta situación es lo que formalmente se conoce como el Plan La Universidad en la Casa, ¿no? Este plan, en términos reales, en términos prácticos, ha terminado siendo más un eslogan de carácter más propagandístico que en realidad no tiene muchos elementos de política pública, no tiene muchos elementos programáticos, porque no atiende los problemas esenciales que enfrenta en este caso el sector docente para el cumplimiento de sus actividades docentes de extensión y de investigación, ¿sí? Una de las principales dificultades que enfrentan los docentes venezolanos hoy para garantizar la educación a distancia es, uno, el tema salarial, que lo veníamos señalando, toda vez que la mayoría de los docentes universitarios han tenido que prácticamente migrar de su empleo formal sin renunciar, la mayoría sin renunciar, han tenido que migrar hacia el comercio informal o a otro tipo de actividades que permitan un ingreso mínimo suficiente para cubrir sus necesidades y las de su familia. Cuando uno revisa las tablas, los tabuladores salariales del sector universitario, encuentra que el docente titular a dedicación exclusiva, que en este caso sería el trabajador universitario de mayor jerarquía, no devenga al mes un máximo de $15, incluidos todos los conceptos salariales, ¿no? Bien, por el lado de los gremios trabajadores, en este caso de los docentes universitarios, la respuesta ante este dilema que ha sido la pandemia del COVID-19, hay que aclararla porque mucho se piensa que las protestas y las demandas que han venido impulsando los gremios docentes, incluso trabajadores de base que actúan de forma casi espontánea, sin el amparo de algunos gremios, no es una respuesta que acaba de surgir frente a la situación concreta del COVID-19, sino que es un proceso que viene dándose desde hace algún tiempo y que en este escenario reciente lo que ha venido es a profundizarse, ¿sí? Los trabajadores universitarios, en este caso los docentes, son parte de las luchas que se vienen dando a nivel nacional, exigiendo en primer lugar la restitución de los derechos que fueron arrebatados con el Memorando 2792 y el Plan de Crecimiento y Prosperidad Económica, y exigiendo un derecho que está consagrado en la Constitución, en el artículo 91, que establece que el salario mínimo nacional será establecido tomando como una de sus referencias el valor de la canasta, de la cesta básica alimentaria, la canasta básica, ¿no? Y bueno, eso es parte de lo que los trabajadores universitarios, en este caso los docentes, están exigiendo en todas las protestas que han venido realizando. Pero además del tema salarial, que es central, porque un docente universitario, en este caso, que es quien garantiza el acto de la enseñanza al estudiante por la vía virtual, que no tenga cubiertas sus necesidades básicas elementales, pues difícilmente va a dedicar un esfuerzo significativo al aprendizaje de los estudiantes, y esto también redunda en una amenaza seria al derecho a la educación, puesto que si no hay docentes tampoco hay un hecho educativo claro, ¿no? Pero además del tema salarial, que como decimos es bastante significativo, bastante trascendental, está el tema de otras demandas concretas que en este caso el sector docente realiza para el cumplimiento efectivo de la educación a distancia. Algunas de ellas tienen que ver con el acceso a equipamiento tecnológico, el acceso a conectividad a internet, y que estos elementos puedan permitir de verdad el desarrollo de actividades pedagógicas a través de las plataformas de que dispone el mundo hoy, pero que requieren fundamentalmente el acceso a equipos tecnológicos como computadoras, celulares, conectividad a internet de calidad, que permita que se realice un acto verdaderamente pedagógico, verdaderamente de enseñanza, que trascienda lo meramente formal, ¿sí? Eso es, entre otras cosas, lo que los docentes universitarios vienen reclamando en sus protestas,